¿Creerías si te dijera que un perro callejero, abandonado por todos, salvó una vida humana, no por instinto, sino por elección? Y por eso esta historia te marcará para siempre, porque muestra cómo un animal que no tenía nada, lo salvó todo. La ciudad amanecía fría, aún envuelta en neblina. Las calles dormían en silencio, mientras los primeros ruidos del día apenas arañaban el aire. Entre callejones y pasajes olvidados, caminaba una pequeña sombra, de pasos arrastrados. Un perro, delgado, silencioso, mirada perdida, como quien ya ha visto demasiado y espera muy poco. Caminaba sin prisa, pero con propósito. Los huesos sobresalían bajo la piel sucia. El collar improvisado, un trozo de tela descolorida, colgaba de su cuello como un eco de un pasado que ya nadie recordaba. A primera vista, era solo uno más entre tantos que cruzan invisibles por las aceras de la indiferencia. Pero ese día no sería como los demás. Entre latas aplastadas, bolsas rotas y papeles mojados de un terreno baldío, olfateó algo diferente. Un olor que no era de comida, un ruido que no venía del viento. Algo, vivo, y así fue como todo comenzó. Esta historia te tocará. No porque hable de tragedia, sino porque muestra que incluso entre los escombros del dolor puede brotar la esperanza, que a veces los mayores héroes tienen 4 patas, ojos cansados y ningún hogar. Si las historias que compartimos tocan tu corazón lleno de cariño, suscríbete al canal. Créeme, cada suscripción hace toda la diferencia para que podamos seguir adelante. Nos ayuda a cubrir los costos de alimentos, medicinas y rescates. Nuestro objetivo es traer historias reales de superación animal, y cada visualización nos acerca a contar más de estas increíbles jornadas. En la descripción y en los comentarios encontrarás detalles sobre cómo conocer mejor nuestro proyecto, y si deseas, cómo colaborar. Sin prisa, con mucho cariño. Ahora queremos escucharte. Cuéntanos la historia de tu mascota. Podría ser la inspiración para el próximo video. Este canal es un lugar de acogida, de recuerdos y de vidas que realmente importan. Aquí, cada vida tiene valor. Así que antes de continuar, respira hondo y abre el corazón. Porque hoy conocerás al perro que, a pesar de haber sido olvidado por todos, pidió. No entendía el porqué. Un día, subió al auto moviendo la cola, feliz, como siempre. El viento entraba por las ventanas abiertas, despeinando su pelaje corto y dorado. Creía que iban al parque, o quizá a visitar a esa tía que siempre le acariciaba las orejas, pero el auto no volvió. La puerta se cerró, el motor arrancó, y él se quedó ahí, parado, mirando al vacío, con el corazón latiendo fuerte en el silencio que siguió. En los primeros días, esperaba. Siempre se sentaba en el mismo rincón, frente al muro donde solía acostarse, con los ojos fijos en la dirección en la que el auto desapareció. La cabeza se inclinaba levemente ante cualquier ruido de motor, como si en cualquier momento viera esa puerta abrirse de nuevo, con alguien pronunciando su nombre. Pero nadie vino. Los días pasaron como semanas. Las semanas se confundieron con el tiempo. ¿Y el tiempo? Bueno, el tiempo fue borrándolo todo. El hambre llegó antes que la rabia. La nostalgia llegó junto con el frío. Y el miedo vino después, como un susurro constante en la espalda. Miedo de no volver a ver un rostro familiar, de no volver a sentir una caricia, de ser solo un cuerpo más al margen del mundo. No sabía odiar. Incluso después del abandono, su mirada seguía siendo dulce. A cada persona que pasaba, inclinaba la cabeza, estiraba el cuello como preguntando: ¿me conoces? ¿Me quieres? Nadie respondía. Buscaba cariño en las sombras. Se acercaba con cautela a parques y portones, a muros bajos y aceras llenas. A veces recibía migajas. Otras, un gesto brusco. Aprendió a retroceder en el momento justo, a no confiar demasiado, pero nunca perdió completamente la esperanza. Aún así, volvía al mismo punto, siempre, como si algo allí todavía lo llamara, como si el olor de los recuerdos aún estuviera impregnado en el cemento, como si el pasado pudiera, algún día, recordarlo. Allí, en esa esquina, entre la nostalgia y el polvo, reaprendía a ser fuerte. Solo, pero entero. Cada paso lento no era solo de cansancio, era de espera. Espera de una mirada que lo reconociera, de una mano extendida,
de un nuevo comienzo, y él no sabía que estaba a punto de encontrar mucho más que eso. La ciudad respiraba con prisa. Autos, pasos, bocinas, pero para él todo se movía despacio, como si el mundo hubiera perdido el sonido, y solo quedaran imágenes borrosas de una vida que continuaba sin mirar atrás. Dormía donde podía. Un trozo de cartón se convertía en cama, un hueco de escalera, en refugio. Cuando llovía, buscaba marquesinas vacías. Cuando hacía demasiado sol, se escondía detrás de contenedores, donde la sombra olía a óxido y basura. El cuerpo ya se había acostumbrado a la incomodidad, al dolor del hambre, al frío de la madrugada, a la dureza del suelo, pero lo que más dolía era ser invisible. Pasaban a su lado como si no estuviera allí. Algunos lo esquivaban, otros aceleraban el paso. Pocos, muy pocos, se detenían a mirarlo, y cuando lo hacían, él aún movía la cola, solo por un segundo. Luego volvía a bajar la cabeza. La soledad se volvió más un ejercicio de silencio que de fuerza, y aunque invisible, aunque olvidado, seguía adelante, paso a paso, hocico pegado al suelo, ojos atentos a cualquier señal de vida, porque en algún rincón él todavía creía, algo bueno podía suceder. El terreno parecía olvidado por el tiempo y por las personas. Estaba entre dos construcciones abandonadas, donde el concreto agrietado daba paso a la maleza alta y al óxido. El portón oxidado ya ni siquiera cerraba bien, y un cartel viejo, con letras casi borradas, colgaba de un solo clavo, balanceándose al viento como si susurrara historias que nadie más quería escuchar. Allí, todo era silencio interrumpido, sonidos lejanos de autos cruzando avenidas cercanas, bocinas amortiguadas, sirenas distantes, pero dentro de ese espacio, el tiempo pasaba lentamente. El suelo era de tierra apisonada, cubierto de bolsas plásticas que danzaban al viento, envolturas de comida esparcidas, pedazos de cartón descolorido, restos de muebles abandonados. El olor era una mezcla de cosas que se pudrían, frutas pasadas, basura mojada, recuerdos muertos. Un aroma ácido, húmedo, difícil de olvidar. Y aún así, para él, ese era un lugar de posibilidades. Allí buscaba. A veces encontraba una cáscara de pan que aún tenía sabor, a veces un hueso ya roído. Pero lo que lo llevaba de vuelta al terreno todos los días no era solo el hambre, era el silencio. Un silencio que no juzgaba, que no pateaba, que no expulsaba. Era su refugio, feo, sucio, pero suyo. Siempre entraba por el mismo rincón, donde la malla cedía un poco. Pasaba con cuidado, evitando el alambre torcido. Caminaba despacio entre los montones de escombros, olfateando, escuchando el crujido de las bolsas, el silbido del viento golpeando las latas. A veces, dormía allí, debajo de una lona rota que alguien había tirado. Cuando el viento arreciaba, se encogía, cubriendo el hocico con la cola. Cuando el sol quemaba, buscaba refugio en la sombra de una nevera sin puerta. Era feo, era triste, pero era previsible. Y para quien ya lo había perdido todo, la previsibilidad era consuelo. El terreno era invisible para la mayoría. Un vacío en el mapa, un error en el paisaje. Pero para él, era un punto de partida. Y ese día, sin saberlo, también sería el punto de giro, porque allí, entre la maleza y el abandono, algo estaba a punto de ocurrir. Algo que ningún olfato había detectado antes, algo que no era resto, que no era basura, algo vivo. Y en esa mañana nublada, el viento no solo trajo el olor de comida pasada, sino también un llamado, un susurro sutil, apagado por la tierra, un sonido frágil, casi imperceptible, que hizo que se detuviera de repente. El hocico se levantó, las orejas se movieron, los ojos se entrecerraron. Algo ahí estaba diferente, y lo sintió. El día apenas empezaba a clarear cuando entró al terreno. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como una manta gris pesando sobre la ciudad. El viento soplaba de manera irregular, a veces tranquilo, a veces cortante, levantando polvo y pedazos de periódico viejo que se arrastraban entre la hierba. Caminaba como siempre. Hocico bajo, paso lento, atención dividida entre el suelo y los ruidos alrededor. Pero ese día, algo lo hizo detenerse. En medio del terreno, se quedó inmóvil. El viento cambió. Trajo un olor nuevo. No era de comida,
No era de otro animal. No era lo habitual. Era algo ligero, casi imperceptible, pero que encendió una alarma antigua en su instinto. Un olor frágil, caliente, vivo. El hocico se elevó. Las fosas nasales se abrieron. Olfateó el aire con intensidad. 1, 2, 3 veces. La cola, antes relajada, se tensó. Las orejas se orientaron hacia adelante. Todo el cuerpo se puso en alerta. Un susurro apenas audible escapó de entre la maleza. Un sonido apagado, tembloroso. No era ladrido. No era maullido. Era un lamento. Dio un paso, luego otro. Los ojos, acostumbrados a la oscuridad, ahora buscaban entre cajas rotas y bolsas revueltas. El corazón latía más rápido. No de miedo, sino de alerta. Conocía todos los rincones de ese terreno. Sabía dónde había olor a ratón, a comida en mal estado, a plástico derretido por el sol. Pero ese olor, un gemido débil, como el de una cría, escapó de nuevo del silencio. El perro avanzó con cuidado. Olfateaba cada centímetro. Ignoraba la basura. Esquivaba los vidrios rotos. El sonido venía de cerca, pero estaba oculto. El instinto ahora latía en cada fibra de su ser. Se guiaba con precisión, como si cada célula de su cuerpo gritara, ahora. Entonces lo vio. Debajo de una pila de cartón mojado, parcialmente cubierta por un trapo viejo, había una caja de cartón grueso, pequeña, empapada, temblando. Y dentro de ella, algo se movía. Se acercó despacio. Tocó la caja con el hocico. Olfateó de nuevo. Y en ese instante, sintió la vida. Era un olor frágil, dulce, cálido, y al mismo tiempo, desesperado. Reconoció, en el fondo de su instinto, que lo que estaba ahí necesitaba ayuda. No era otro perro. No era presa. Era humano, pequeño, recién llegado al mundo. No gruñó. No ladró. Solo se sentó. Y se quedó allí, observando, vigilando. Algo dentro de él, algo que nunca había aprendido pero siempre estuvo presente, le decía que no podía irse. Algo no estaba bien. Si se iba, tal vez ya no hubiera más tiempo. El paño húmedo que cubría la caja temblaba sutilmente, como si respirara. El perro se acercó con más cuidado ahora, paso a paso, el hocico cerca del suelo, la mirada fija en ese rectángulo de cartón que parecía latir. El viento cesó, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Olfateó el costado de la caja. Un olor a piel recién nacida, a leche dormida, a fragilidad absoluta llenó el aire. Junto a él, el olor a frío, a abandono, a desesperación. El sonido se repitió. Un llanto ahogado, débil, como si la vida misma ya hubiera desistido, y fue entonces que lo comprendió. Dentro de esa caja había un bebé, demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado solo. Por un instante, el perro retrocedió. La cabeza se inclinó. Los ojos, antes opacos por la rutina de las calles, ahora estaban muy abiertos. Algo en esa visión desgarraba por dentro. No era solo instinto. Era dolor, era conexión. Era como si estuviera mirándose a sí mismo, años atrás, también dejado a su suerte. Sin pensarlo, se acercó de nuevo. Con el hocico, retiró con cuidado el paño húmedo, revelando el pequeño rostro enrojecido por el frío. Los ojos del bebé estaban cerrados, los labios se movían despacio, sin emitir sonido. El cuerpo temblaba. Y entonces, sin previo aviso, el perro se acostó, justo al lado de la caja, el cuerpo delgado pegado al cartón helado, la cabeza cerca del bebé, el hocico en silencio, la respiración cálida. No sabía si eso ayudaría, pero sabía que el calor era lo único que podía ofrecer, y en ese momento era todo lo que había. El tiempo pasó lentamente, el viento regresó, pero él no se movió. Las bolsas crujían, pero él no se distrajo. Sus ojos recorrían el terreno, atentos a cualquier movimiento, cualquier amenaza, cualquier posibilidad de ayuda, pero no se iría de allí. No mientras esa vida tan pequeña y tan injustamente desprotegida dependiera de su calor. Así decidió, solo, sin que nadie le dijera qué hacer, que permanecería de guardia, como un soldado improbable, un ángel de patas sucias, de mirada bondadosa, de alma enorme. Allí, entre la basura y el olvido,
Dos seres invisibles se encontraron, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba realmente solo. La tarde se deslizaba lentamente por el cielo, tiñendo las nubes de gris y naranja. Las sombras crecieron como dedos largos, extendiéndose sobre el terreno baldío, cubriéndolo todo con un velo de silencio. El viento ahora era más frío, más constante, y él seguía allí, acostado junto a la caja. El perro no se movió. La respiración seguía firme, aunque cansada. Los ojos parpadeaban poco, atentos a cada sonido, al crujido de plásticos, a cualquier frenada lejana. El cuerpo encogido, tratando de proteger no solo a sí mismo del frío, sino también a esa vida tan pequeña y tan vulnerable que dormía dentro de la caja. Su estómago gruñía. No había comido desde temprano, no había bebido, pero nada importaba ahora. Había algo más grande allí, algo que él no sabía nombrar, pero sentía con todo su ser. Responsabilidad. La noche cayó lentamente, como una manta pesada. Las luces de la ciudad se encendieron a lo lejos, indiferentes. Ninguna iluminaba ese rincón olvidado. Ninguna mano humana se extendió. Ninguna mirada apareció. Pero él se quedó. El frío aumentó. El paño húmedo de la caja comenzó a endurecerse con el viento. Las puntas temblaban. El bebé soltaba pequeños suspiros, débiles, cortos, como quien lucha en silencio contra lo incomprensible. Y cada vez que lo hacía, el perro se acercaba aún más, apoyando el hocico en el cartón, como queriendo decir: «Estoy aquí, no te rindas». Pasaron horas. El cielo se oscureció por completo. Arriba, la luna apareció tímida entre las nubes. Un avión cruzó el cielo con luces intermitentes, ajeno a lo que ocurría allá abajo. Las calles, que antes rugían, ahora susurraban. El mundo dormía, pero él no. Permaneció inmóvil, como una piedra viva. El cuerpo ya dolía, las articulaciones se quejaban. El cansancio pesaba, pero él resistía. Había algo en ese bebé que hacía que su alma, ya tan herida, se calentara. Tal vez porque allí había alguien aún más indefenso que él, alguien que no podía siquiera buscar refugio. Y entonces, en esa noche helada, el perro hizo lo imposible. Se convirtió en refugio. No con techo, sino con calor, con presencia, con amor. La madrugada se acercaba, y con ella, la esperanza de que alguien, en algún momento, lo viera, lo escuchara, lo sintiera, pero hasta entonces, él esperaría, aunque fuera para siempre. El sol aún no había salido. La madrugada respiraba densa, húmeda, cargada de silencio. La ciudad dormía, casi toda, casi. Al otro lado del barrio, unos pasos arrastrados cruzaban aceras sucias, empujando un carrito de supermercado convertido en herramienta de supervivencia. El recolector de reciclables ya conocía las calles de memoria, sabía dónde la basura era más prometedora, dónde los bares dejaban botellas, donde las cajas no estaban rotas. Su rutina era dura, pero precisa. Esa madrugada, sin embargo, algo lo hizo cambiar de rumbo. Tal vez fue el ruido de un plástico golpeando insistentemente el alambre, tal vez el reflejo de la luna sobre el aluminio abollado, o tal vez el instinto, ese mismo que mueve a los olvidados, a los que viven en los márgenes del mundo, a ver lo que nadie más ve. Se acercó al terreno baldío. Empujó el portón con esfuerzo. El chirrido oxidado rompió el silencio como un grito. El carrito quedó afuera. Entró despacio, pisando con cuidado entre los escombros. Y entonces lo vio. Primero, dos ojos brillando en la oscuridad. Luego, una silueta inmóvil. Un perro, acostado junto a algo. ¿Un pedazo de cartón? ¿Una caja? El recolector frunció el ceño. No era común. El perro no parecía agresivo, pero tampoco desviaba la mirada. Era como si dijera: «Quédate ahí, pero mira bien». Dio un paso más, y sintió un escalofrío. Se acercó a la caja, con cautela, casi con reverencia. El paño estaba empapado, el cartón, rasgado en los bordes. Y dentro, lo impensable, el bebé. Minúsculo, encorvado, frío. El hombre se estremeció. Por un segundo pensó que estaba imaginando, pero no. El bebé se movió. Un sonido débil escapó. Vivo, aún vivo. Corrió, gritó por ayuda. Y así,
El grito de un invisible resonó por dos. La cadena de rescate comenzaba a formarse. Las luces rojas rompieron el silencio como un grito de esperanza. La sirena no rugía fuerte. Era baja, respetuosa, como si supiera que allí, entre la basura y la tierra, había algo más sagrado que un rescate. Había vida al borde del final y del renacimiento. Los bomberos bajaron del camión con prisa controlada. Era un llamado inusual. Bebé abandonado. Ubicación: terreno baldío. Fuente: habitante de calle. Muchos pensarían que era una confusión, pero no ellos. Esos hombres sabían que las calles, muchas veces, esconden verdades que nadie quiere ver. Con linternas en mano, cruzaron el portón oxidado. Fueron guiados por el recolector. Con los ojos húmedos, la voz temblorosa, pero firme. Está allí. El perro no se apartó ni un segundo. Y allí estaba. La escena hizo que incluso el socorrista más experimentado bajara la cabeza por un momento. El perro seguía al lado de la caja. No ladró, no huyó. Solo observó, como si supiera. Vinieron. Por fin. Vinieron. La linterna iluminó el interior de la caja. El bebé estaba allí, aún respirando. La piel fría, los ojos entrecerrados, pero vivo. Aún aferrado a la última capa de calor. El calor de ese perro callejero. «Hay una nota aquí», dijo uno de los bomberos, sacando un papel doblado, mojado, con la caligrafía temblorosa de una madre desesperada. Las palabras apenas se podían leer, pero bastaron para romper el aire. «Perdónenme. El padre de él quería acabar conmigo y con él. Huí. No sé a dónde ir. Solo quiero que viva. Por favor, cuiden de él. Es inocente». Silencio. Por un momento, nadie habló. Solo el viento, soplando entre las latas y bolsas del terreno, llenaba el espacio con lamentos que no se escuchaban, pero se sentían en la piel. El bebé fue retirado con el mayor cuidado. Cubierto, abrigado. Un bombero lo sostenía como si llevara su propio corazón en los brazos. El otro miraba al perro. ¿Este no se apartó? ¿Ni un minuto? No. Fue él quien lo salvó, dijo el recolector. El bombero se arrodilló frente al perro. Extendió la mano con suavidad. El animal no retrocedió. Solo aceptó el gesto, un toque ligero en la cabeza. Y en ese instante, algo quedó sellado. No con palabras, sino con respeto. El perro había hecho lo que ningún humano tuvo el valor de hacer: proteger, cuidar, esperar. Mientras llevaban al bebé, el perro los siguió con la mirada. No intentó acompañarlos, no lloró. Solo observó, como diciendo: «Ahora está seguro». Y allí se quedó, entre las latas y la madrugada, entre el abandono y el milagro. El llanto del bebé se fue alejando. El sonido de las botas de los bomberos resonaba en el terreno, mezclado con el motor del camión de rescate. Las luces rojas aún iluminaban las paredes abandonadas con tonos palpitantes, como un corazón latiendo fuerte por primera vez. Pero el perro quedó atrás. Por un instante, observó todo con ojos tranquilos, como si entendiera que su misión estaba cumplida. Decidió seguir, pero al acercarse al portón, algo cambió. El ruido metálico lo hizo retroceder. El olfato se mezcló con el olor a combustible. Las voces ahora eran muchas, extrañas, demasiado fuertes. Las manos se acercaron a él. No con violencia, con cuidado, incluso con cariño, pero él no podía saberlo. Conocía el abandono. Conocía el silencio. Conocía la calle, pero no sabía cómo reaccionar al contacto humano después de tanto tiempo. Entonces, en un segundo de puro instinto, huyó. Corrió como si toda la ciudad fuera una trampa. Pasó por callejones, resbaló por pasajes, cruzó calles vacías, desapareciendo entre sombras y humo. El recolector intentó seguirlo. Lo llamó con silbidos bajos, pero fue en vano. El héroe de 4 patas se esfumó. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y búsqueda. La historia del bebé salvado por un perro callejero explotó en las redes. Periódicos locales, canales de televisión, perfiles de protección animal, todos compartían la noticia. Había admiración, indignación, emoción, pero también una pregunta que nadie lograba responder. ¿Dónde está el perro? Voluntarios regresaron al terreno con comida y mantas. Buscaron en mercados, plazas, gasolineras. El recolector lo buscó por toda la ciudad, empujando su carrito con ojos atentos,
preguntando en cada esquina. Nada. Era como si se lo hubiera tragado el mismo silencio que lo acompañó siempre. Algunos decían que nunca existió, que la historia había sido exagerada, pero los que lo vieron sabían, los que estuvieron allí, lo sintieron, él era real. Y ahora, era un fantasma, el perro que salvó una vida, que soportó el frío con su propio cuerpo, que esperó toda la noche al lado de un bebé. Ahora también necesitaba ser rescatado. ¿Pero dónde? La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Perro callejero salva a bebé abandonado en terreno baldío. Héroe de 4 patas abrigó a recién nacido durante la madrugada. Ángel peludo evita tragedia con un gesto conmovedor. Los titulares se multiplicaron en sitios web, periódicos, radios y especialmente en redes sociales. En el video capturado por uno de los bomberos, se veía al bebé siendo llevado en brazos, y al fondo, casi como un susurro en la escena, la figura del perro, observando con ojos llenos de mundo. Y así nació la pregunta que movilizaría a miles de personas. ¿Dónde está el ángel de 4 patas? Perfiles de protección animal publicaban fotos de perros parecidos. Los comentarios no paraban. ¡Hay que encontrarlo! Ese perro salvó una vida. Ahora es nuestro turno de salvarlo a él. Como un animal que no tenía nada, lo salvó todo. Ilustraciones, artes digitales e incluso canciones comenzaron a circular. Niños escribían cartas pidiendo adoptarlo. Influencers compartían la historia con lágrimas en los ojos. Celebridades republicaban la imagen de la caja, con la nota de la madre. Pero cuanto más crecía la historia, más doloroso se volvía el silencio del perro. El terreno fue revisitado incontables veces. Voluntarios dejaban comida y agua en recipientes coloridos. Colocaron una caseta improvisada con un letrero. «Estamos esperando». Grupos de búsqueda se organizaron. Algunos usaban drones, otros repartían volantes. Todos querían una respuesta. Pero las calles seguían mudas. El perro parecía haberse desvanecido en el asfalto, como si hubiera vuelto a ser lo que siempre fue para el mundo. Invisible. Aún así, nadie se rendía, porque la historia ya no era solo sobre un rescate, era sobre redención, sobre dar un hogar y un nombre a quien lo había dado todo. Y en el corazón de cada persona tocada por esa historia, había una certeza inquebrantable. No podía terminar así. El hospital olía a alcohol, algodón y cuidado. Allí adentro, entre mantas tibias y luces suaves, el bebé dormía, finalmente protegido del mundo que, días atrás, casi lo había olvidado. Los médicos lo llamaban milagro. Los enfermeros competían por tenerlo en brazos. Las psicólogas lloraron al leer la nota de la madre. Era pequeño, sí. Frágil, sí. Pero luchaba con una fuerza que sorprendía. Y cuando los exámenes confirmaron que no tenía hipotermia severa, que sus signos vitales estaban estables, uno de los médicos habló con voz temblorosa. Sobrevivió gracias al calor de ese perro. Fue el cuerpo de ese animal el que sostuvo su vida durante la noche más fría del mes. Silencio en la sala. Todos sabían que era verdad, y eso dolía, porque El Salvador aún estaba perdido. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, una mujer abría las puertas de su casa. Ella era madre adoptiva temporal, una de esas almas que llevan el instinto de protección en la mirada. Había acogido a muchos bebés en situaciones extremas, pero había algo diferente en ese pequeño. Lo sintió en cuanto lo tuvo en brazos, un calor que parecía venir de lejos, un calor que provenía de otro pecho, de otra alma. Preparó una habitación con colores suaves. Una canción de cuna sonaba en el fondo. Ositos de peluche llenaban las estanterías. Pero incluso con tanto cuidado, incluso con tanto amor, faltaba algo allí. Un silencio extraño, como una ausencia inexplicada, y ella sabía qué era. En las noches en que el bebé lloraba, había un patrón. No lloraba fuerte. Era como si buscara un olor, un toque, un calor que no era humano. Buscaba al perro. Esa ausencia se convirtió en presencia en cada rincón de la casa. La familia hablaba del héroe de 4 patas como si estuviera allí. Aceptaban al bebé con gratitud, pero en el fondo esperaban que el ciclo se cerrara, y cada vez que miraban al pequeño, ahora fuerte, ojos atentos, dedos apretados con firmeza, sabían. Él había sobrevivido por 2, pero lo más hermoso aún estaba por llegar. Era una mañana común, de esas que pasan desapercibidas entre la prisa de la ciudad. Las bancas del mercado estaban siendo montadas, las carpas coloridas se abrían como flores tímidas.
El aroma de frutas frescas empezaba a competir con el olor del café recién hecho de un puesto en la esquina de la plaza. Fue entonces cuando ella lo vio. Al principio pensó que era uno de los tantos perros callejeros que circulan por allí, buscando restos o atención. Pero había algo distinto en ese animal, una mirada profunda, un andar cansado, pero decidido, y sobre todo, una tira deshilachada en el cuello, atada con un nudo sencillo, pero familiar, una correa improvisada, de tela, con nudo de bombero. La señora se acercó con cautela, respetando su silencio. El perro no gruñó, no huyó. Solo la observó con ojos tranquilos, como si ya supiera que ese momento estaba destinado a suceder. «¿Eres tú, verdad?», susurró ella, casi sin creerlo. Se agachó. Extendió la mano con suavidad, y cuando tocó su cabeza, el perro cerró los ojos, como quien finalmente encuentra descanso. Era él. El perro que todos buscaban, el héroe de la madrugada, el guardián del bebé. Más delgado, sí, con el pelaje aún sucio, los ojos un poco más hundidos, pero entero, vivo, y de alguna manera, más fuerte que nunca. La señora corrió hacia una vendedora conocida y pidió ayuda. Alguien llamó a un protector local. En poco tiempo, un pequeño equipo estaba allí, con comida, una correa nueva y una manta suave. El perro aceptó todo en silencio, como diciendo, «Ahora puedo descansar un poco». Lo llevaron a un refugio, un lugar modesto, pero acogedor. Recibió un baño, comida caliente y un chequeo médico. Durmió por horas, tal vez días, como quien lleva en el cuerpo el cansancio de una historia que nadie ve. Y entonces comenzó algo nuevo. Las publicaciones en las redes resurgieron. El perro fue encontrado. Fotos de él en el refugio se hicieron virales. Los comentarios se multiplicaron. «Yo ayudo con la comida. Yo pago la esterilización. Necesita una familia. Ya tiene la mía». Cientos de solicitudes de adopción llegaron, pero algo en el aire decía que su destino aún no estaba completo, porque en algún lugar una familia lo esperaba, y entre ellos, un bebé sonreía en la cuna. Era una tarde cualquiera en el refugio. El olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos ansiosos. Los voluntarios limpiaban jaulas, rellenando recipientes de agua, conversando en voz baja. Algunos perros ladraban pidiendo atención. Otros simplemente observaban el tiempo pasar entre las rejas. Él estaba en silencio, acostado, tranquilo, con los ojos entrecerrados, como si hubiera aceptado su nuevo destino. Ya no esperaba nada. Ya había hecho más de lo que cualquiera hubiera imaginado, hasta que la puerta principal se abrió. Entró una mujer, seguida de un hombre, y, en sus brazos, un bebé. Pequeño, envuelto en una manta azul clara. Rostro curioso. Mirada atenta. La pareja había visto la publicación del perro. Reconocieron la correa, la mirada, y decidieron ir. No sabían exactamente qué buscaban. Quizá gratitud, quizá despedirse, tal vez solo mirar a los ojos del héroe que había cambiado todo. El encargado del refugio los guió hasta el área donde estaba el perro. «Está ahí, aún recuperándose, pero está bien». Se acercaron. El perro levantó la cabeza. Despacio. No ladró. No se agitó. Solo miró. Como quien reconoce algo muy antiguo, muy íntimo, muy importante. Y fue el bebé quien reaccionó primero. Un sonido dulce escapó de sus labios. Un balbuceo animado. Luego, una sonrisa. Amplia. Inexplicable. Estiró sus bracitos, casi lanzándose hacia la reja. Las piernitas se agitaban en el aire, como si el alma supiera lo que el cuerpo aún no podía decir. Es él. La mujer lloró sin prisa. El padre, en silencio, se arrodilló frente a la jaula. El perro se acercó, despacio. Hocico contra la reja, los ojos se encontraron, y en ese instante, todo quedó claro. El vínculo aún existía. Nunca se había roto. No era memoria. Era presencia. Era algo más profundo, inexplicable, como si ambos, cada uno a su manera, hubieran sido moldeados por la misma noche, como si, de algún modo, fueran parte el uno del otro. El encargado lo entendió. No hacía falta decir nada. La decisión estaba tomada, pero la historia aún no había terminado. No hubo dudas, ni debates, ni plazos. Ese mismo día, aún con los ojos húmedos y el corazón lleno de ternura, la familia firmó los papeles, y el perro,
el mismo que se había ocultado del mundo durante semanas, salió del refugio con pasos ligeros, como quien regresa a casa después de un largo viaje. En la nueva correa colgaba una placa sencilla pero simbólica. Guardián. La llegada a casa fue silenciosa, casi solemne. El perro recorrió el lugar con cautela, olfateó la alfombra de la sala, miró la cuna desde lejos. Se detuvo frente al sofá como si recuerdos invisibles pasaran frente a sus ojos. No pedía nada, solo observaba, aceptando lo que la vida finalmente le ofrecía. Paz. Esa noche, algo mágico ocurrió. El bebé dormía tranquilo en su cuarto, arrullado por una suave canción de cuna. La luna se filtraba por la cortina ondeante, y allí, junto a la cuna, sobre una alfombra mullida, el perro se acostó. Sin que nadie lo pidiera, sin una orden, solo lo supo. Se tumbó lo suficientemente cerca para proteger, lo suficientemente lejos para no molestar, el hocico sobre las patas, la mirada fija en el pequeño ser que, de algún modo, había elegido, y que ahora lo había elegido a él. La madre espiaba desde la puerta entreabierta, conteniendo las lágrimas. El padre, a su lado, dijo en voz baja: «Parece que siempre perteneció aquí». Esa madrugada, nadie lloró de frío, nadie tuvo miedo. No hubo soledad, había silencio, pero era un silencio pleno, lleno de amor, lleno de un nuevo comienzo. El perro, al fin, tenía un hogar. Y el bebé, un guardián. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron, las hojas cayeron y volvieron a brotar. Y dentro de esa casa donde el amor ahora habitaba, dos corazones seguían latiendo al mismo ritmo. El bebé creció. Ganó fuerza en las piernas, firmeza en la mirada, una risa libre. Los ojos, antes entrecerrados por el frío, ahora brillaban con curiosidad y alegría. Gateaba por cada rincón, seguido de cerca por quien ya no era solo un perro. Era sombra, compañía, guardián. El perro también cambió. El pelaje, antes áspero, ahora relucía bajo la luz matinal. Las costillas que antes se marcaban en su piel desaparecieron bajo capas de cuidado y alimento. Pero lo que más destacaba no era su cuerpo, sino su mirada, una mirada que, por fin, descansaba. Crecieron juntos. Eran como partes de una misma historia, inseparables. Donde iba el bebé, él lo seguía. Durante los primeros pasos vacilantes, fue su hocico el que sirvió de apoyo. En las primeras caídas, era su hocico el que ofrecía consuelo. Y entre las primeras palabras, una fue el nombre que la familia eligió para él, Guardián, y lo era, más que nunca. La historia de ambos seguía inspirando. El video del reencuentro acumulaba millones de vistas. La gente enviaba regalos, dibujos, mensajes. Pero había un momento especial reservado, un reconocimiento oficial. En un domingo soleado, la familia fue invitada al cuartel de bomberos que atendió el llamado aquella madrugada. Guardián estaba allí, con una nueva correa y postura erguida. Entre risas y ojos emocionados, los bomberos se arrodillaron ante él. Le colocaron un pañuelo rojo alrededor del cuello, como los que usan en ceremonias. Uno de ellos leyó en voz firme: «Por valentía, lealtad y amor incondicional, otorgamos a este perro el título de héroe civil». Aplausos. No porque él entendiera lo que significaba un certificado, sino porque todos sabían que había hecho algo que va más allá de las palabras. Había elegido cuidar, había elegido quedarse. Y ahora ya no estaba solo. En la foto que inmortalizó el momento, el bebé estaba en brazos de su madre, sonriendo. Y junto a él, con los ojos semicerrados y el hocico levantado con orgullo, Guardián. 2 sobrevivientes, 2 renacimientos, 2 milagros. A veces, los ángeles no tienen alas, caminan entre nosotros con patas cansadas, ojos profundos y un pasado que casi nadie quiere escuchar. A veces, los ángeles vienen cubiertos de tierra, con cicatrices en el cuerpo y en el corazón. Pero aún así, eligen amar. Guardián fue uno de ellos. No tenía casa, ni nombre, ni nada. Pero en esa madrugada helada, cuando la vida de un bebé dependía de una chispa de calor, ofreció lo único que tenía, a sí mismo. Y salvó una vida. Historias como la de Guardián no son cuentos de hadas. Son reales, ocurren en las esquinas de la ciudad, en los callejones que ignoramos, en los terrenos baldíos que preferimos no mirar. Son historias que nos recuerdan que el amor verdadero no se compra,
no se elige, se encuentra, y que, a veces, proviene de donde menos lo esperamos. Hoy, Guardián duerme a los pies de una cuna, teje sueños con su mirada, camina por un patio que ahora es suyo, y nos recuerda una verdad que el mundo insiste en olvidar. Los ángeles existen, solo necesitan ser vistos. Si esta historia te conmovió, mira a tu alrededor. Hay miles de perros como él, invisibles, leales, listos para amar. Solo necesitan una oportunidad. Solo necesitan a alguien que diga, te veo, adopta, apoya, comparte. Tú puedes ser la ventana abierta de alguien. Si aún tienes el corazón apretado, prepárate. La próxima historia te pondrá la piel de gallina. Conoce a Tico, un perrito que desafió la muerte y sobrevivió a una inundación, demostrando que la esperanza, al igual que él, sabe nadar. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte con quien necesita volver a creer en el poder de los reencuentros, porque aquí, cada visualización ayuda a un rescate real y cada historia puede cambiar un destino.